Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. ¿Por qué no te pones en pie y saludas al hermano que tengas cerca allí? Vamos, estírate un poco, ve y salúdalo, dale un abrazo. Antes de que tomes tu asiento, te voy a pedir que abras tu Biblia en el Salmo 23. Y quiero que me sigas con tu vista los versículos del 1 al 4. Dice la palabra de nuestro Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hasta ahí. Puedes tomar tu lugar. Vamos a continuar con esta serie de mensajes que le he titulado Ovejas de su rebaño. El miércoles pasado tratamos el primer mensaje que le titulé Ovejas que conocen a su pastor, versículos del 1 al 3 del Salmo 23. Hoy estaremos tratando el versículo número 4 con el tema Ovejas que confían en su pastor. Al pie de las montañas de Oracle, Arizona, se esconde este laboratorio que parece salido de una película de ciencia ficción. Se trata de Biosfera 2. Es el laboratorio más grande del mundo para hacer investigaciones en cuestiones ambientales. En su interior cuenta con océanos, manglares, desiertos, bosques, cultivos agrícolas y un hábitat humano. Todo bajo ese mismo techo. El 26 de septiembre de 1991, el laboratorio, formado por paredes de vidrio, como ustedes lo ven allí, y algunas estructuras de concreto, albergó a 4 hombres y 4 mujeres con la intención de tener una vida autosostenible durante 2 años, totalmente aislados del resto del mundo. El propósito era determinar la viabilidad de la vida humana en un espacio cerrado como este, creado con las mismas características de los ecosistemas terrestres. En septiembre de 1993, los 8 tripulantes salían del exterior, habiendo perdido aproximadamente un 15% del peso que tenían al entrar. El océano se había acidificado y la composición del aire se había alterado totalmente. De las 25 especies de animales vertebradas que se habían introducido durante esos 2 años, solo quedaban ejemplares de 7. Pero lo que más llamó la atención fue lo siguiente: descubrieron que los árboles se rompían cuando llegaban a cierta altura. Se dieron cuenta que la razón del por qué eran tan frágiles es porque no había tormentas ni vientos en el interior de Biosfera 2. Y el océano no era suficiente para los árboles. Déjame decirte que sin tormentas y vientos, los árboles no crecen bien, sanos. Tú y yo necesitamos adversidad. Tú y yo necesitamos turbulencias también. Tarde o temprano necesitamos tormentas en nuestras vidas. Y todo eso nos hará más fuertes, nos hará crecer. Nos hará, aunque no lo creas, estar un poco más estables espiritualmente. Eso nos va a fortalecer cada día. ¿Cuál es el contexto del versículo 2? Y lo vuelvo a leer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David nos enseña en los primeros versículos del 1 al 3 que como ovejas es necesario que conozcamos a nuestro Dios.
Y la semana pasada miramos que David conocía a Dios íntimamente, conocía a ese Dios todopoderoso, de tal manera que lo llama por su nombre, le dice Jehová. Pero también lo conocía personalmente y dice, ese Dios todopoderoso, ese Dios Jehová, dice, es mi pastor, es mi pastor. Pero también lo conocía permanentemente y él dice, nada me faltará. ¿Por qué permanentemente? Porque todos los verbos que aparecen aquí están en el hebreo lo que se llama presente continuo. Quiere decir que David está diciendo, Dios me pastoreará ahora y me seguirá pastoreando. Dios me hará descansar ahora, pero me seguirá ayudando en ese proceso. Dios me confortará ahora en el presente, pero también durante toda mi vida Él me estará ayudando. También David dice, Él me guiará, me va a guiar ahora, pero como es en tiempo presente continuo, dice, Dios me va a guiar ahora y me seguirá guiando. Por eso David conocía a Dios personalmente. Si tú quisieras conocer un poco más acerca de nuestro Dios, yo quiero recomendarte 2 libros y por favor apúntalos, porque créeme que no te vas a arrepentir de haberlos comprado o haberlos adquirido por internet, ya sea digital. El libro de A.W. Tozer, El conocimiento del Dios Santo. Y el segundo libro, Hacia el conocimiento de Dios, de J.I. Packer. Créeme que no te vas a arrepentir, son libros sencillos de leer, pero profundos en su contenido acerca de nuestro Dios Todopoderoso. Pero debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué es importante confiar en Dios en medio de las dificultades? Hoy estamos tratando el tema, es necesario, ovejas que confían en su pastor. Pero ¿por qué es necesario confiar en Dios en medio de las dificultades? Porque el versículo 4 nos habla de pasar por un valle. Pasar por un valle. Lo primero es porque las dificultades son inevitables. Este versículo comienza diciendo, aunque ande, y está implícito la primera persona gramatical. Es decir, David se está refiriendo a él, aunque yo pase. Y déjame decirte que tú y yo tarde o temprano vamos a pasar por adversidades. Tarde o temprano vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida. Es por eso que David nos enseña en los primeros 3 versículos, es como si David estuviera en la cima de una montaña, pero tarde o temprano tiene que bajar a lo que nos enseña el versículo 4 por un valle para ser llevado a una cima un poco más alta, lo que nos enseña en los siguientes versículos, el 5 y el 6, que veremos la siguiente semana. Pero es necesario que pasemos por momentos difíciles, eso es inevitable. Si tú y yo le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, eso será inevitable pasar por momentos difíciles. Si tú y yo le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, déjame decirte que Jesús dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Dice en Juan 16:33, pero también Pablo escribió, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que para ti y para mí, que sea un gran privilegio que estemos pasando por momentos difíciles, porque es allí en nuestro propio valle donde aprenderemos a depender más de nuestro Dios Todopoderoso. Es fácil amar a Dios cuando todo va bien, cuando todo marcha de maravilla. Pero en medio de las dificultades yo te animo, ámalo, bendícelo, glorifica a tu Dios, exalta al Dios que tienes, que aún en medio del dolor, de las lágrimas, de la incertidumbre, de la angustia, de la ansiedad, tú das honra y gloria a tu Padre Celestial. Allí en medio de eso, en medio de tu dolor. ¿Sabes cómo se fabrican las perlas? ¿Tienes idea? Dice que todo comienza cuando un irritante granito de arena se mete entre los espacios de esa ostra. Se mete el grano. Aquella ostra, al sentirse herida, cierra el caparazón.
y comienza a cubrir ese granito de arena con un líquido llamado nácar, hasta que se convierte en una hermosa perla. Alguien dijo que una perla es una ostra que ha sido lastimada. Las dificultades son inevitables. Créeme que no las podemos evitar. Tarde o temprano quizás también a tu vida llegue un granito de arena. Algo que posiblemente parezca insignificante, pero que quizás te cause dolor. Quizás sea irritante a tu vida, sea molesto, no será agradable y no será motivo de felicidad para tu vida. Pero Dios tendrá sus planes en tu vida y corazón para eso. Porque es importante confiar en Dios en medio de las dificultades. Ya miramos, porque las dificultades son inevitables. David dijo, yo estoy siendo pastoreado, estoy llevando a buenos pastos, Dios me está pastoreando, Dios me está confortando, Dios me está guiando, pero ahora yo estoy pasando por el valle. Eso es inevitable, decía David. Pero también porque las dificultades son temporales. David dice, aunque ande, es decir, es un proceso. Es un proceso. Dios no permitirá ninguna prueba en tu vida. Dios no va a permitir ninguna tentación, ninguna crisis, ninguna dificultad, ninguna adversidad en tu vida de la cual Él mismo no te pueda sacar, de la que Él mismo no te pueda rescatar, de la que Él mismo no te va a mostrar una salida. Dios siempre nos va a poner una alternativa más. Así que si tú y yo estamos pasando por momentos difíciles, por momentos adversos, déjame decirte que no te quejes. ¿Cuántos se han quejado? No reniegues, no reclames, no maldigas la situación, no acuses ni señales a nadie. No te hagas la víctima y tampoco quieras morir allí. Escucha la voz de nuestro Dios que hoy te dice, como le dijo al pueblo de Israel, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, dice Jeremías 29:11. Así que Dios te dice el día de hoy, vamos, continúa, avanza. Estás pasando por momentos difíciles, Dios jamás te va a dejar en el camino. Dios te dice, vamos, levántate, avanza, continúa, anímate, vamos, tengo planes maravillosos para ti. No te rindas en el camino, vamos, continúa. Porque las mejores victorias no están allí no están allí en las montañas cuando todo va bien, están en el valle. Cuando estamos sufriendo, allí es donde tú y yo libramos las mejores batallas. Y es allí donde Dios cada día está siendo glorificado. Nuestro Dios es el mismo en las montañas y en los valles. Él no cambia. Dios sí es el mismo, Dios todopoderoso. Pero esto quizás la gente del mundo no lo puede entender. Pero nosotros como hijos de Dios lo debemos entender cabalmente. Eso no nos tiene que quedar ninguna duda. No hay alternativa para eso, no hay ninguna opción. Tú y yo debemos conocer que nuestro Dios es Dios cuando todo va bien y es Dios cuando todo quizás está yendo mal. Eso lo tenemos que tener tú y yo muy claro. Así que entendamos de una vez por todas que el Dios nuestro Dios todopoderoso, aquel que mencionaba tanto Isaías, Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, es un Dios que no cambia, dice la palabra de Dios, que es inmutable. No cambia, es el mismo hoy y por los siglos. Es el Dios todopoderoso. Hay gente que cree que Dios no es el mismo en los valles ni en las montañas. Y así había un rey en el Antiguo Testamento que pensaba eso. Era el rey Ben-Hadad. Ese rey llegó ante Israel y llegó con 32 reyes más a enfrentarse, a atacar al rey Acab. Pero llegó un profeta al rey Acab y le dijo, esto dice el Señor, ¿ves todas estas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos.
así sabrás que yo soy el Señor. Los israelitas vencieron con la poderosa mano de Dios, pero un año después, el rey de Asiria decidió atacar otra vez con otra mentalidad. Los oficiales de Ben-Hadad le dijeron, ¿sabes? El Dios de los israelíes nos ganaron porque ese es Dios de las montañas solamente, pero vamos a enfrentarlo en los valles. Allí ellos van a perder, porque es Dios solamente de las montañas. Así que Dios escuchó esa pobre declaración y dijo, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esa gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Jehová. Y esa palabra de Dios la vas a encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 20. Así que Dios diseñó los momentos de valle para nuestra vida como algo pasajero. No es para que tú y yo nos quedemos a vivir sufriendo por lo que estamos padeciendo. Estás pasando por un momento difícil, por alguna enfermedad, por algún problema en tu hogar, no te quedes estancado allí. Dios no te quiere viviendo allí. Tú no eres ciudadano de tu propio valle. Dios, como dice David, aunque ande, esto es de pasada, esto es pasajero, esto es temporal. Así que Dios te dice el día de hoy que el propósito que Él tiene para tu vida no es que te quedes en el valle, sino que lo atravieses, que lo cruces, que lo pases. El mismo profeta Isaías, hablando al pueblo de Israel, le dijo las siguientes palabras: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Y vuelvo a repetir, cuando pases por los ríos de dificultad, yo no te ahogarán. Y vuelve a decir, cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Dios no le estaba diciendo, te vas a quedar en las aguas profundas, o te vas a quedar en los ríos de dificultad, o te vas a quedar allí en el fuego de la opresión. No, dice, tú vas a pasar por allí. Eso es de pasada, porque yo soy tu Dios todopoderoso, el Santo de Israel, tu Salvador. Las dificultades son temporales, así que no importa cómo se llame tu valle, no importa por lo que tú estés pasando, no permitas que la amargura, que la tristeza, que la depresión, que la incertidumbre o quizás la autocompasión que tú puedas sentir eche raíces profundas en tu vida y el corazón. Tu valle es temporal. Pero ¿qué nomás nos enseña el versículo 4? ¿Por qué es importante confiar en Dios en medio de las dificultades? Ya miramos, porque las dificultades son inevitables, porque las dificultades son temporales y también porque las dificultades son un desafío personal. David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Cuando tú y yo nos encontramos con la palabra valle en la palabra de Dios, ya de por sí entendemos eso, dificultad. Aquí hay problemas. Aquí hay algo difícil. Lo podemos entender como un valle hablando de dolor, hablando de calamidad, hablando de algo que nos causa incertidumbre, angustia, preocupación. Pero el problema que nos presenta el rey David no es simplemente el pasar por un valle. No. David lo que nos está presentando es que está pasando por el peor de los valles. No es un valle cualquiera, sino él dice, es un valle de sombra de muerte. Es un valle difícil. Y esta palabra, o sombra de muerte, es una palabra que en el hebreo es solamente una palabra, y es la palabra Salmabet. Y aparece 18 veces únicamente en el Antiguo Testamento. Una vez en el libro de Amós, 2 veces en Jeremías, 1 en Isaías, 4 en los Salmos. David solamente lo mencionó esta vez, otros escritores de los Salmos la mencionaron otra vez, pero hay un libro de la Biblia que nos habla de dolor, que nos habla de muerte, que nos habla de pestilencia, que nos habla de angustia, que nos habla de crueldad, de abandono,
donde se menciona 10 veces sombra de muerte. Y es en el libro de Job. Job se menciona 10 veces. Así que cada vez que tú y yo estamos pasando por momentos difíciles, eso es un desafío a nuestra vida espiritual. Dios nos está conduciendo, déjame decirte, a una cima más alta, de mayor bendición en tu vida. Dios te está probando tu carácter de la manera en que tú vas a reaccionar a lo que te está pasando. Tú no te imaginas, pero Dios, a través de eso que estás viviendo, Dios puede tener un ministerio más fructífero para tu vida. Dios te puede usar de manera maravillosa. Simplemente continúa adelante. Lo que tú estás viviendo es un desafío personal. Así que cuando Dios es el que va en nuestro valle, no le tengas miedo a las sombras. Dice David, ese es un valle de sombras de muerte. La idea es que simplemente es un valle, el peor de los valles, pero que te quiere causar dolor. Pero es una sombra. Una sombra no te puede tocar. Una sombra no te puede herir. Una sombra no te puede hacer daño. Quizás te intimide. Pero después vamos a ver cómo termina el versículo 4. Así que cuando estemos pasando por momentos difíciles, Dios, déjame decirte que a veces las personas piensan, oh, es que quizás Dios ya no me ama. No, eso no es verdad. Dios no te va a dejar de amar, pero la mejor noticia es que Él no te va a amar menos por lo que tú estés pasando. Dios va a seguir ayudándote. Pablo, me encanta ese versículo que dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. 2 Timoteo 4:7. Y estos 3 verbos que se mencionan aquí, pelear, terminar y permanecer, nos hablan de desafíos personales que enfrentó Pablo. No fue fácil pelear, no fue fácil terminar, no fue fácil permanecer, pero fue un desafío para Pablo. Como lo dijo el presidente número 26 de los Estados Unidos, Roosevelt, es mucho mejor enfrentarse a los grandes desafíos y aspirar a los gloriosos triunfos, aún arriesgándose a perder, que integrarse a las filas de los mediocres, que nunca se alegran ni sufren demasiado, porque viven en una gris penumbra, sin victorias ni derrotas. Porque es importante confiar en Dios en medio de las dificultades. Ya miramos porque las dificultades son inevitables, porque las dificultades son temporales, porque las dificultades son un desafío personal. Pero termina el versículo 4, porque las dificultades son un canal de crecimiento espiritual. Y termina diciendo el versículo 4, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Déjame decirte que no existe crecimiento sin dolor. Yo recuerdo cuando mi hijo Yahaziel estaba un bebé, se nos enfermó y fuimos corriendo al médico. Y el médico muy tranquilo nos dijo, no se preocupen, tu hijo va a sanar pronto. Lo que él tiene es que le están creciendo los dientes. No hay crecimiento sin dolor. Cada dificultad es una oportunidad para que tú y yo crezcamos espiritualmente. Es ilógico que Dios nos ayude a salir de un momento difícil y tú y yo sigamos siendo los mismos. Eso no tiene lógica. Cada vez que yo puedo salir de un momento difícil, yo puedo verme y pensar que soy más espiritualmente, más entregado a Dios porque lo conocí de una mejor manera o diferente manera. Déjame decirte que Dios nos permitirá servir en su reino conforme tú y yo crezcamos en nuestra relación con Él, en nuestra intimidad con Él. Tú y yo necesitamos crecer cada día más, recibir de nuestro Dios, porque es de la única manera en que tú y yo, si tú y yo recibimos, es la única manera en que tú y yo podemos dar. Tú y yo no podemos dar algo que primeramente no hemos recibido. Así que conforme tú conozcas más a tu Dios, Dios está llenando tu vida de su palabra y de tal manera tú puedes ofrecer la palabra que Dios ha puesto en ti.
El rey David nos muestra una nueva faceta en su conocimiento de Dios y nos enseña en qué se basaba su seguridad para poder pasar ese valle. Y él menciona esas tres cosas. Al pasar por el valle, dice David, estaré confiado. Y él dice, no temeré mal alguno. ¿Porque quién? Dice, porque tú estarás conmigo. En los primeros versículos, él se refiere a la tercera persona gramatical. Dice, Él me hará descansar, Él me pastoreará, Él me confortará, Él me guiará. Pero ahora en el versículo 4, él dice, tú estarás conmigo. Él tiene bien claro quién iba a estar con él. Así que otro cambio que percibimos aquí es que el pastor ya no va guiando a la oveja. Ahora el pastor va a un lado de la oveja. Ya no es aquel que va adelante. El versículo 4 nos enseña que el pastor va a un lado para ayudarle a esa oveja a cruzar un lugar difícil. Déjame decirte que el Dios que yo conozco nunca nos va a abandonar cuando todo va mal, cuando ya no hay alternativa, cuando ya no hay ninguna salida en tu vida. El Dios que yo conozco es un Dios personal, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso que nos fortalece, que nos alienta, que nos anima, que nos consuela, que nos ama. Ese es el Dios que yo conozco y es un Dios que cumple su palabra porque Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo en Mateo 28:20. Ese es un Dios que yo conozco. Al pasar por el valle también nos enseña el rey David, estaré seguro porque Dios llevará su vara. La vara del pastor era simplemente un palo que por lo general en uno de sus extremos contenía una bola y en esa bola se le incrustaban ya sea pedazos de metal, quizás algunas piedras filosas o algunos clavos. La intención o la finalidad de la vara era proteger al rebaño. Era la finalidad, proteger al rebaño de posibles animales salvajes. Pero la vara del pastor también se usaba para examinar. Cuando las ovejas eran llevadas o sacadas del redil, se dice que el pastor hacía pasar por debajo de la vara a todas las ovejas. Y la intención era para contarlas y para examinarlas. Quizás alguna oveja podría venir herida o con algunos parásitos o algo atorado en su lana. Y el pastor la examinaba cuidadosamente. Dios también nos está examinando a cada uno de nosotros. Y tengamos cuidado cuando Dios está examinando la vida de alguien más. Porque cada uno de nosotros estamos en un proceso espiritual. Así que posiblemente tú te sientas muy espiritual, pero hay otro con el cual Dios está tratando un poco más despacio, con más paciencia. Está tratando con ese hermano de una manera especial. Yo no me imagino a ese grupo de ovejas, cuando el pastor va sacando a las ovejas y está examinando a alguna de ellas, yo no me imagino a las que no han salido gritándole al pastor, oye, ¿qué estás haciendo? Después la revisas, después ves si tiene parásitos o alguna enfermedad o tiene algún problema la oveja, déjanos salir a nosotras, tenemos hambre o queremos descansar. No. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y David seguramente pensando en esto, escribió en aquel salmo y dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Pero David dice, examíname. Pruébame, ve y guíame. David seguramente pensando en ese proceso que hacía el pastor. Pero también la vara
del pastor se usaba para disciplinar. Se dice que un turista norteamericano viajaba por Siria y conocía a un pastor de ovejas. Cada mañana observó que ese pastor de ovejas visitaba a una oveja que tenía una pierna rota. Mientras observaba al animal, le preguntó al pastor, ¿cómo se rompió la pierna a la oveja? ¿Fue un accidente? ¿Se cayó en alguna parte? ¿O algún animal le rompió la pierna? No, dijo el pastor, yo mismo le rompí la pierna a esta oveja. ¿Usted le rompió la pierna?, dijo aquel turista. Oh, sí. Vea usted, esta es una oveja caprichosa. No permanecía en la manada. ¡Ja! Pero sí engañaba a las otras ovejas y las llevaba por ahí. Después no me dejaba acercarme, así que tuve que romperle la pierna para que me permitiera alimentarla día a día. Y al hacer esto, llegar a conocerme un poco más como su pastor, que pudiera confiar en mi guía. Esta oveja, créame que después de aquí va a permanecer en la manada. Déjame decirte que si tú no estás siendo disciplinado por Dios, cuando no estás realizando algo malo de acuerdo a la perfecta y voluntad de Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, preocúpate. Porque eso puede ser una clara evidencia de que no seas hijo suyo. La palabra de Dios es clara y dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Hebreos 12. Pero también David nos enseña lo último, que al pasar por el valle, tú y yo podemos estar tranquilos. El pastor lleva su cayado. Y el cayado simplemente era un bastón de madera también, con una pequeña curva en la parte de arriba. Y este simplemente identificaba al pastor como pastor. Es decir, un cayado no se usaba para arrear vacas, para aquellos que tenían caballos, o no se usaba para aquellos que criaban cerdos. No, simplemente era un instrumento que era usado simplemente para las ovejas y nada más. Con el cayado el pastor jamás golpeaba a las ovejas, jamás. Con el cayado el pastor unía a las ovejas. Con el cayado el pastor quitaba todo aquello que estuviera estorbando para que las ovejas no estuvieran juntas, ya sea arbustos, matorrales, piedras o algo por el estilo. Con el cayado el pastor acercaba a sus ovejas hacia sí para examinarlas, para acariciarlas, para tener una mejor relación oveja o pastor-oveja. Así que las ovejas por sí mismas no se acercan a su pastor, y más cuando son tímidas. Pero cuando hablamos en cuestión de nuestra salvación de nuestra alma, Jesús nos dice que tú y yo no elegimos a nuestro Dios. Él nos eligió a nosotros. Él nos buscó a nosotros. Él fue hacia donde tú y yo estábamos y nos mostró su amor y su misericordia y nos dijo que quería que tú y yo estuviéramos en su redil. Con el cayado también el pastor guía a sus ovejas. Se dice que cuando un pastor deseaba tener un poco más de cercanía con alguna de sus ovejas tímidas, el pastor con el cayado tomaba a aquella oveja, la acercaba junto a él y caminaban juntos, pero el pastor tomaba el cayado y lo ponía a un costado de la oveja y así caminaban juntos, para que esa oveja sintiera la presencia de su pastor. Dios también nos guía por medio de su palabra.
Dios quiere tener un profundo acercamiento con cada uno de los que estamos aquí. Dios quiere que tú y yo profundicemos en la palabra de Dios y que no la tomemos a la ligera. Dios quiere que tú y yo nos alimentemos de ella y que no simplemente lo hagamos los miércoles o los domingos o en la escuela dominical, sino que sea un alimento espiritual de todos los días. Y te quiero contar la historia de Máximo. En marzo del 2006, un hermano llamado Máximo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, se le detectó una enfermedad en la médula ósea. Una enfermedad muy extraña que se dice que solo afecta a 2 o 3 personas entre millones de personas en el mundo. La enfermedad técnicamente se llama anemia aplásica. Es un trastorno de la sangre poco común, pero muy grave. Los síntomas incluyen fatiga, debilidad, mareo, dificultad para respirar, puede causar problemas del corazón como latidos irregulares. El corazón se puede agrandar, puede tener infecciones frecuentes y sangrado, pero el caso de este hermano Máximo fue tan particular que le llamó la atención a los Estados Unidos y fue tratado en el hospital de investigación de biomédica más grande del mundo. Máximo, después de 6 años de tratamiento, los médicos científicos dijeron que ya no se podía hacer nada más. Agotaron todos sus experimentos y nada se pudo hacer. El pastor Luis Méndez, que lo había casado en su juventud, estaba en Nueva York y en esos días le pidieron a él que fuera a verlo. Así que el pastor llegó durante la noche a aquel hospital, le dieron un permiso especial para entrar. Al día siguiente el médico se acercó al pastor y le dijo que debido a la enfermedad de Máximo, ellos habían logrado grandes descubrimientos acerca de esta enfermedad. Así que querían regalarle a Máximo, por agradecimiento, antes de que él muriera, una cena gratis en el mejor restaurante, en el más lujoso, en el más prestigioso de la ciudad. El pastor fue a la habitación de Máximo y le dio la buena noticia de la cena, pero Máximo no quiso salir. Él dijo que lo único que deseaba antes de morir era seguir estudiando la palabra de Dios. Y dijo lo siguiente: yo siento que mi vida ha sido como un barco que ha estado preparado por muchos años. Yo estoy listo para zarpar con Jesús. Yo estoy listo. Yo te pregunto, ¿tú estás listo? ¿De verdad estás listo? ¿Cuánto amas la palabra de Dios? De esta serie Ovejas de su rebaño del Salmo 23, este es nuestro segundo mensaje, ovejas que confían en su pastor. Y hablamos de estas dificultades, del por qué es importante confiar en nuestro Dios en medio de las dificultades. Ya vimos, porque las dificultades son inevitables, son temporales, son un desafío personal y son un canal de crecimiento espiritual para tu vida. Si estás pasando por momentos difíciles, por luchas que estás enfrentando, ¿no te gustaría el día de hoy depositar o reafirmar tu confianza en Dios? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Lo quisieras hacer el día de hoy? ¿Por qué no nos ponemos en pie y oramos a nuestro Dios? 5,000 personas estaban reunidas, contemplando a un caminador de cuerda floja llamado Carlos Blondin. Él cruzaba las cataratas del Niágara un 30 de junio de 1859. Ese día las cruzó numerosas veces. En su recorrido, como de 1,000 pies de distancia y como a 200 pies de altura, sobre esas aguas rugientes. No solo las cruzó, sino que también empujó una carretilla por la cuerda floja. Un niño pequeño estaba contemplando asombrado. Así que después de completar el cruce, el hombre miró a aquel niño y le dijo:
¿Piensas que puedo llevar en la carretilla a una persona para cruzar por la cuerda sin caerme? Sí, Señor. En realidad lo creo, dijo el niño. Ok, pues bien, súbete a la carretilla. Confiemos en nuestro Dios, de verdad, hermanos. Es un Dios, la persona que tienes a un lado te puede fallar. Pero nuestro Dios todopoderoso es un Dios que nunca falla. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, porque aquí hay diferentes necesidades. Tú conoces cada uno de nuestros corazones. Yo te ruego, Padre, que tú obres con cada uno de nosotros. Pero aquí hay un grupo de hijos tuyos que está tomando la decisión de confiar en ti en serio. Y ayúdanos, Señor, para que así sea siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.